Turukiare morita e pura e ta e pura e ta e pura e katurukiare morita e pura e ta e pura e ta e pura e katurukiare morita e pura e ta e pura Ioranat mamhingot kainga hiungati te aroha korua tato aquí te vas neyo tato te jauja atupuna. Iorana comunidad, bienvenidos a un nuevo capítulo de Te Jauja Tupuna. En esta ocasión, en esta edición del día de hoy, vamos a conversar con nuestro historiador local, Cristian Moreno Pacarati, acerca del Moai de La Serena y, por supuesto, los otros Moais que fueron sacados de aquí desde Rapa Nui. Cristian y Orana, bienvenidos nuevamente, como siempre, gracias por participar y por estar acompañándonos en cada edición de Te Jauja Tupuna. Y Orana, un placer como siempre acá, vamos a hablar de temas muy interesantes. Cristian, en el mundo y en Chile circulan muchas piezas de Rapa Nui. ¿Cuántos se estima que fueron sacados desde acá, desde la isla? Bueno, piezas en general, cientos, yo creo que miles, incluyendo piezas pequeñas, anzuelos, toquis, herramientas de hueso, herramientas de piedra, herramientas o artesanía, artefactos de madera. Yo creo que debemos estar en los miles de piezas, ¿sí? Hay expediciones a principios del siglo XX que por sí solas llevaron más de 1000 piezas. La expedición arqueológica noruega del año 55-56. Si hablamos de Moai, el catastro que yo hice con Rapa Nui Pioneer Society estimaba en 21 los Moai que se sacaron de Rapa Nui. Pero siempre hay un problema con la definición de Moai, porque hay algunas figuras de piedra bastante pequeñas que también se sacaron de la isla y no sabemos si considerarlos como el Moai, el Arin Ahora o Tetupuna que uno se imagina en el Ajo y todo eso. Quizás esas figuras nunca estuvieron en Ajo, pero de figuras que o estaban hechas para estar en un Ajo o que estuvieron en un Ajo, yo estimé en 21 los que han salido de la isla, de las cuales 4 han vuelto a la isla. O sea, ha habido 4 repatriaciones hasta el momento. Yo creo que esa es más o menos una cifra consistente de Moai. En cuanto a los Moai que volvieron a la isla, el que me parece importante destacar es el que está en la Plaza de la Gobernación, que es un Moai bastante extraño, ¿sí? Da la impresión de que era un fragmento de Moai que fue rediseñado, dicen por Juan Tepano, en la década de 1920, pensando que bueno, el gobierno chileno quería llevar un Moai como regalo al presidente Carlos Ibáñez. Entonces, Juan Tepano y probablemente algunos otros escultores de su propia familia reesculpieron ese Moai y le dieron esa forma un poco aberrante que tiene, el que está en la Plaza de la Gobernación actualmente. Y dicen que la piedra se extrajo del sector donde está actualmente el Hotel Hangaroa. Entonces que de ahí se sacó y eso hizo posteriormente que el Hotel Hangaroa se sintiera como en la obligación moral de financiar el regreso de ese Moai el año 2004 o 2006, ya no me acuerdo bien. Así que ese Moai regresa, pasa por una historia bien complicada porque allá está, se le regala al presidente Carlos Ibáñez. Y el presidente Carlos Ibáñez no siente que está maldito ese Moai, no lo tolera, le da miedo. Sueña pesadillas con el Moai y todo eso. Y finalmente ese Moai es vendido y se lleva a Argentina. Lo compra un cirujano chileno que vivía en Argentina, pasa décadas en Argentina, después lo mandan a una expedición a Holanda. Pero realmente parecía que había una maldición en esa piedra. Claro. Hay gente de la isla que cree que efectivamente se le hizo una maldición, un tohu a ese Moai, para que nunca resultara nada en torno a ese Moai hasta que volviera aquí. Cuando se manda a una exposición en Holanda, la exposición fracasa porque unos seguros no quisieron pagar, entonces queda en la aduana, en el aeropuerto en Holanda, se manda de vuelta a Argentina, todas las multas que se habían acumulado, el doctor que era dueño no las pudo pagar, pasó una cantidad enorme de tiempo allá, hasta que se devuelve a Santiago y finalmente un proyecto de una hija de este médico permite la repatriación de ese Moai. Y bueno, gracias a eso está en el hotel, perdón, en la Plaza de la Gobernación actualmente, ¿sí?
Ese es uno, los otros son casos un poco más sencillos. El Moai viajero, el que llaman Moai viajero, que está a la entrada del sitio de visitación de Tongariki, que se sacó en 1981 para una exposición, los 10 años de la World Expo en Osaka. Estuvo allá y se trajo de regreso al año siguiente, año 82, ya estaba de vuelta aquí en la isla. Hay algunas fotografías donde sale envuelto como en varias capas para protegerlo. Y está el Moai que se llevó el año 68 a Nueva York, que estuvo en Park Avenue, en el edificio Seagram Plaza. La cabeza del segundo Moai de Tongariki, de izquierda a derecha, ese que está como súper bien preservado, sí, claro. Esa cabeza estuvo expuesta ya para conseguir fondos para restauraciones arqueológicas. Lo llevó William Malloy y el padre Sebastián Englert, y luego la cabeza se trae de regreso a la isla el año 69. En ese viaje muere el padre Sebastián. ¿Ya? Entonces ahí hay otro ejemplo de un Moai que regresa a Rapa Nui. Entonces, como ves, hay Moai que fueron, o sea, cuando se envían al extranjero, se pensaba traerlos de vuelta ya de antemano, pero este otro caso del Moai maldito, bueno, ahí está de vuelta y ahora creo que está en su hogar y ya no hay tohu, ya no hay maldición que valga. Fuera a la gobernación. Sí, bueno. Emplazado fuera de la gobernación. Pero bueno, ¿en qué contexto fueron sacados estos Moai desde la isla? Bueno, los contextos son variados, son distintos, pero yo creo que todos los Moai fueron sacados en un contexto en el cual el pueblo Rapa Nui había, por distintas circunstancias de la historia, perdido ese apego que sentía hacia sus monumentos ancestrales. Recordemos muy brevemente lo que pasa antes de la extracción de las estatuas. En década de 1860, epidemias devastadoras, los Moai comienzan a caer un poco antes, caen los Moai de los Ahu, quedan solamente los de Ranoraraku en posición vertical, y durante todo ese proceso aparece la cristianización de la isla. Entonces los misioneros católicos empiezan a quitarle cualquier rasgo de espiritualidad a los Moai, ¿sí? Consideran en parte a los Moai como culpables de las desgracias que le habían ocurrido al pueblo Rapa Nui en ese tiempo. Entonces, hacia la década de 1880 más o menos, los Moai ya no cumplían una función ni social, ni espiritual, ni política, ni económica. ¿Ya? No había turismo tampoco. Claro. Entonces no cumplen ninguna función para una comunidad devastada que estaba mucho más preocupada de su supervivencia que de valorar estos símbolos que ya de todas maneras se habían caído, se habían quebrado y estaban ahí, eran parte del paisaje solamente. Y ahí comienza la extracción de Moai, pues que todos saben, los primeros fueron el Hoa Hakananaia y el Moai Hava, y después los Moai que sacó la corbeta O'Higgins. Hay un Moai que está en el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago, sacado en 1870. Y hay un relato de cómo se sacó este Moai también. En 1872 se sacan estos Moai que van a Francia, la expedición en la que viene Pierre Loti, sacan Moai de Ahu Orongo. Y así sucesivamente, justo coincide con esa época cuando empiezan a sacarse. Y recordemos que hacia la década de 1890 los Rapa Nui son encerrados en Hangaroa. Claro. Se construye un muro alrededor, 3 puertas solamente, guardias armados no permiten que el pueblo salga a recorrer su propia isla. La isla pasa a ser para las ovejas. Y ahí es donde estaban los Ahu más monumentales, ahí es donde estaban los monumentos más impresionantes de la isla. Y bueno, la gente empieza a nacer, muere en Hangaroa, y los que van naciendo en Hangaroa nacen en ese contexto. Entonces no sienten ese apego hacia los Moai que están fuera del gueto donde vivían. Y ahí es donde, claro, ahora se tira como talla eso de los monos, los 7 monos, por ejemplo, y todo. Pero ese tipo de lenguaje surge en ese contexto colonial. Los Rapa Nui eran sujetos estaban lamentablemente encadenados en ese... encerrados en su propia tierra. Exactamente. Entonces, hasta los años 50 se sacan Moai bajo ese mismo contexto. Y si bien los Rapa Nui mismos participaron de la extracción de esos Moai, ayudando a llevarlos, y finalmente eran los Rapa Nui los que sabían moverlos, los que sabían levantarlos. Bueno, yo creo que a partir de los años 50, ya con el levantamiento del Moai de Ature Huki, se produce ese cambio en la mentalidad. Ya se levanta el primer Arin Ahora sobre un Ahu,
Y eso no sé si disemina un mana por toda la isla que hace que vaya cambiando esa percepción de las cosas. Gradualmente, no de un día para otro, Claro. pero se va dando eso de que no, ahora saben que ya nada más no vamos a permitir que se saque nada más, de ahora en adelante lo que queremos es devolverles su valor a los Moai. Yo creo que por ahí va un poco la lección de la historia y de la participación de los Rapa Nui en esto. Claro. Cuando iniciamos el programa, bueno, y fuera de cámara también estábamos conversando sobre el tema del Moai de La Serena, que actualmente Pepe Tuki y el coro Pau van a un viaje a La Serena, van a fabricar un Moai. ¿Cuál es tu opinión acerca de estar, por ejemplo, estamos en todo en este tema de la repatriación de todos los Moai desde todas partes, ojalá, desde todos lados del mundo donde hay? El más importante es el Ho'aha Kananaya. Sí. Pero ya por lo menos empezamos con el Moai de La Serena, pero ya se están haciendo, bueno, ahora se van a fabricar. La importancia de que valoremos ahora las esculturas, claro, son del siglo XXI, pero empezar a valorar también el sacrificio de los escultores que van a viajar allá a La Serena, el Pepe con el tío Pau, a fabricar un Moai para intercambiar por el Moai de La Serena. Sí, yo creo que este es el momento de generar esa conciencia del valor que tiene el trabajo de nuestros escultores contemporáneos en Rapa Nui, los que han decidido seguir el legado de esos ancestros que esculpieron cientos de Moai que fueron levantados sobre Ahu. Ellos son los que siguieron ese legado, ¿ya? Cada uno tiene su trabajo, cada uno desde su perspectiva bueno, saca adelante esta isla lo mejor que puede, a la comunidad, a su familia, pero ellos están tomando la batuta de un trabajo legendario que tiene 1000 años aquí en Rapa Nui. Claro. Entonces yo creo que hay que valorar eso en su justa medida y me parece que esta es la oportunidad, a medida que vayan volviendo los Moai desde afuera, los que vuelvan, que se valore realmente el trabajo, que dejemos de considerar estos Moai que se hacen, por ejemplo, el que se va a hacer para La Serena, como una simple réplica. Porque decir réplica al tiro le baja un poco el valor, le baja el tono, la importancia. No es una réplica, es un Moai auténtico hecho por escultores Rapa Nui del siglo XXI que han tomado esa batuta y ese Moai tiene un valor hoy. Quién sabe, en 400 años más, ¿cuánto más valor va a tener? Son esculturas que van a durar mucho tiempo porque son de piedra, ¿sí? Entonces yo creo que la gente de La Serena debería tomarlo desde esa perspectiva, no como, este no es auténtico, este no sé. No es un Moai hecho con un molde, no es un Moai hecho de cemento o de hormigón celular, es un Moai realmente esculpido por manos Rapa Nui. Yo creo que eso es súper importante. Lo otro que me parece simbólico del Moai de La Serena es que el Moai de La Serena es el último Moai que se sacó de Rapa Nui sin vuelta. Sin vuelta. Dijimos que en los 60 y 80 hubo unos que volvieron, pero este es el último que se sacó y que no ha vuelto hasta ahora. Ese se sacó el año 1952 en el viaje del Ayipen. Y en este viaje de esta embarcación se lleva ese Moai. Y esto fue un año después del Moai de Viña. El Moai de Viña se sacó el 51, el de La Serena se saca el 52. En los documentos de la Armada dice que el Moai de La Serena era del Ahu de Hanga Tu'uhata. Yo el único que... Onemaquiji es el único Ahu con Moai que hay en esa zona. Ahí me parece que hay algo traspapelado porque siempre se dijo que el Moai de Viña era el de Onemaquiji. El Moai de Viña no tiene cuencas oculares, no es un harín ahora. Es un Moai que fue encontrado fuera de un contexto de Ahu propiamente tal. Entonces puede ser que el de Viña sea de otro lugar. En los papeles del padre Sebastián Englert se dice que se sacó un Moai de la jefatura militar y que se llevó al continente. Obviamente había sido descontextualizado, fue llevado probablemente a la jefatura militar, que es esa construcción que está frente a Entel, esa construcción hecha de restos, trozos de pucao de Punapau. Una torre. Esa torre, ese castillo que hay ahí, fue hecho con más o menos 18 pucao sacados de Punapau, que fueron vandalizados para hacer los bloques de piedra roja de los cuales se hizo la jefatura militar. Y aparte de eso tenían algunos Moai que fueron emplazados en el entorno, en los jardines de la jefatura militar. Algunos de esos fueron devueltos a su lugar original, que son los que eran de Poique, ¿ya? Que están de vuelta en Poique, los de Traquita. Pero hay uno que se saca de la isla el año 51 y ese es el que a mí me da la impresión que es el Moai que está en Viña.
El de La Serena estuvo a punto de salvarse porque se intenta sacar un moai, que es el 598 del inventario del padre Sebastián. Ese moai fue encontrado en un ajú que le llaman ajú Moturoa, que está muy cerca de Hangapoucura. No queda mucho de ese ajú, estaba totalmente destruido porque las piedras, Claro. la compañía explotadora usó las piedras de ese ajú para hacer una pirca que iba hacia Hangate. Entonces se sacaron esas piedras y el moai quedó ahí semienterrado. Y ese moai se llevó a Hangaroa Claro. el año 51 y estuvo ahí hasta el año 52 para ser llevado a La Serena. Y cuando lo llevaron al barco, la grúa del barco lo levanta y el cable ¡pac!, se corta y el moai se cae al mar. Y ese moai está en el fondo marino hoy en día. Dicen que los hermanos García sabían dónde estaba, pero está muy profundo, está a unos 60 metros. O sea, no es llegar con aire comprimido, con un tubo común de buceo, no se puede llegar, porque te puede dar una narcosis o algo así. Pero está ahí en el fondo marino ese moai, no se rescató. Intentaron rescatarlo, no era posible porque estaba demasiado profundo. Así que en lugar de ese moai, se llevaron al pobre que actualmente está en Serena, pero que esperamos que pronto vuelva aquí a la isla. Bueno, ahí se están realizando las gestiones para la repatriación de este moai. Hay una pregunta que desde muy pequeños, yo creo que mucha gente también a nivel local, se pregunta que aquí hay una cierta cantidad de moai, 900 más o menos se estima. Sí, eso también depende mucho de qué definimos como moai. Claro, porque... Hay inventarios, desde la época de, no sé, William Thompson en 1886 en adelante, se han hecho como catastros de cuántos moai hay en la isla, que han variado desde 500 hasta 1000, más de 1000, ¿ya? Que es lo que dice la arqueóloga Joan van Tilburg. Pero yo creo que el número es un poco menor. Hay siempre un asunto también con los moai quebrados. Eso, sí. Que hay una cabeza y en el mismo entorno hay un cuerpo, pero no se sabe si es del mismo cuerpo. Pasa, por ejemplo, con el moai de Traquita que está en el museo, ¿sí? Que ese es el otro que vuelve a la isla en su momento. Que el tronco de ese moai lo encuentra la expedición arqueológica noruega el año 55 o 56 en la playa, bajo la arena, y parecía una figura femenina el tronco. Se lo llevan al Museo Kon-Tiki y en el Museo Kon-Tiki permanece durante algunas décadas. 30 años después se encuentra una cabeza en Anaquena, hecha del mismo material, una cabeza muy poco común, y creen que es la cabeza de esa figura. Entonces le dicen a Thor Heyerdahl, oye, encontramos la cabeza, tiene que reunirse con su cuerpo aquí en su tierra, y del Museo Kon-Tiki mandan el tronco de vuelta a la isla. Pero cuando llega acá, da la impresión de que la cabeza y el cuerpo eran distintos, no son del mismo moai, no encajan. En el museo están unidos, hay un fierro ahí que los une, pero... lamentablemente no es el... Pero entonces ahí está el punto. Algunos arqueólogos podrían haber considerado al verlo simplemente por una inspección visual. No se puede mover nada sin autorización. Entonces dicen, yo creo que esta es la misma que esta, entonces consideran eso como un moai. Y hay otros que pueden contarlo, no, yo no puedo confirmar si es el mismo o no, así que lo vamos a contar como separado. Esta es una cabeza, este es un cuerpo y lo vamos a poner con entonces eso hace que aumente el número total. Yo creo que los inventarios hechos por gente de Rapa Nui, Juan Araki, Pedro Atán, Elodia Pacarati, que trabajaba con el padre Sebastián, ellos trabajaron en todo este inventariado desde los años 30 hasta los años 60. Y siempre el número era en torno a 680, 690, una cosa así. Con el trabajo arqueológico posterior se han encontrado más, porque había algunos enterrados, porque algunos se han encontrado o se han identificado en zonas llenas de maleza en Rano Raraku, que no estaban a la vista antes, y el número ahí puede subir a más de 700. Hay algunos que quizás todavía no sabemos que están, yo diría 800 moai de toba, ¿sí? Y después algunos hechos de otros materiales, pero no hay un número con certeza absoluta que uno pueda decir tantos moai hay en la isla. Es muy difícil llegar a esa cifra. ¿Y hay un número con certeza que se pueda saber o que nosotros podamos saber a través del programa? Que tú conozcas sobre los moai que se encuentran afuera. Yo creo 21.
Yo creo que 20, o sea, no, 21, habíamos dicho 21 se sacaron, 4 fueron repatriados, por lo tanto tendría que haber 17 entre Moai completo Y Moai. cabeza de Moai, o completo o cabeza de Moai. Ahora hay algunos cuya autenticidad está en duda, el Moai de Nueva Zelanda, del Museo Otago. Es un Moai que se obtuvo de los jardines de John Brander. John Brander, empresario que vivía en Tahiti, socio de Pito Pito Dutroux-Bornier. Entonces, John Brander tenía este Moai en sus jardines allá. La familia Brander, el clan Brander Salmon, que era el más rico de Tahiti, cae en desgracia a principios del siglo XX. Se van a la quiebra posteriormente y empiezan a vender sus activos y todas sus cosas, la mayoría de sus cosas, para salvar el patrimonio, algo. Y ese Moai lo obtiene entonces un coleccionista en Nueva Zelanda y que se lo entrega después al Museo Otago. Ese Moai no se sabe si alguna vez estuvo aquí en Rapa Nui. Yo tengo la impresión por su aspecto y porque la roca no parece ser ningún tipo de roca que hay acá, que ese Moai lo esculpieron manos Rapa Nui, los trabajadores de John Brander, Rapa Nui, que emigraron hacia allá en la década de 1870, lo esculpieron en Tahiti para los jardines de John Brander en esa época. Manos de obra, digamos, semi-esclavizada que estaba trabajando allá. Y bueno, lo hizo gente de Rapa Nui, pero uno puede decir, bueno, ¿estuvo en la isla alguna vez? Si no estuvo nunca en la isla, yo igual lo traería por el valor que tiene cultural para nosotros, porque lo hicieron nuestros antepasados, solo que en Tahiti. Pero ahí uno puede decir, pues, ¿cuántos Moai? Depende de eso. ¿Consideramos ese o no consideramos ese Moai? Cuando se habla de saqueos de Moai aquí en la isla, ¿cómo crees tú que fue la participación o la reacción del pueblo Rapa Nui ante esto? Bueno, una de las gracias de nuestra isla es que nuestros ancestros hicieron los Moai tan grandes que no era llegar y llevárselo. Entonces era imposible sacar Moai de aquí sin la complicidad de la gente de la isla misma. Ahora, es muy difícil entender la mentalidad de esa época de la gente de Rapa Nui, ¿ya? ¿Por qué lo aceptaban? ¿Por qué lo permitían? Desde nuestra perspectiva actual, contemporánea. Y en esa época es totalmente distinto, porque todas las decisiones que tomaba la gente estaban condicionadas por su situación muy precaria en la que vivían en esa época y las promesas de la gente de los barcos que llegaba para acá, ¿sí? Entonces, no sé, pues está el relato este de Pierre Loti. Hay un famoso cuadro donde aparecen unos marinos europeos derribando un Moai. En 1872 no había ni un Moai de pie. Los dibujos de Pierre Loti son fantasías que él hace, de cuando él se imagina cómo era la isla 100 años atrás, ¿ya? Sale la gente de Rapa Nui todavía en 1872 con hami, ya con plumas. En esa época ya los Rapa Nui habían adoptado, a instancias de los misioneros católicos y ese pudor que sentían, habían asumido vestimenta más bien occidental a esas alturas. Entonces todos los dibujos de Pierre Loti son fantasías que él imagina. Él decía, ¿cómo habrá sido la isla hace 100 años? Y él imagina todo esto. Pero sí es verdad que los marinos franceses tomaron un Moai que estaba caído aquí en Ahu Orongo y le aserraron el cuello para llevarse la cabeza porque el Moai era demasiado grande. Y esa cabeza está actualmente en el museo del muelle Branly, del museo de Quai Branly, que está en París, donde están las colecciones etnográficas de esa expedición. Ahí también hay algunos Moai que se llevó la expedición franco-belga, entre otros. Otro Moai del pobre Ahu Orongo, que está totalmente saqueado. Hay otro Moai del Ahu Orongo que en los años 40 se usó para construir el pedestal donde está la estatua de Arturo Prat, frente a la Armada. Claro. Entonces, para hacer ese pedestal se sacó un trozo de toba de otro pobre Moai del Ahu Orongo. O sea, lamentablemente ese ajú ha sido, probablemente era muy monumental. Yo creo que era el ajú más monumental del sector de Hangaroa, más que el ajú Tautira o Copecata Eati, como se llama. Así que sí, bueno, hay participación de los Rapa Nui, pero cuando los franceses cortan y vandalizan los Moai y todo, bueno, ¿cuál fue la actitud de los Rapa Nui? En esa época no se sabe. Ellos escriben que los Rapa Nui como que estaban en júbilo y gritaban y quizás fue una reacción visceral simplemente del momento, no se sabe, pero los franceses lo interpretaron como que ellos estaban contentos de que otro falso ídolo pagano cayera. El efecto de los misioneros, quién sabe, pero hay un condicionamiento ahí. ¿Sí?
También fuera de cámara estábamos viendo sobre un reportaje que salió sobre la ubicación de las plataformas, de los ajus, de los moais, del por qué estaban ubicados en donde estaban hechos. Sí. Podríamos comentar un poquito de esto, porque igual es como suena un poco divertido. Sí, bueno, hay un concepto que ha surgido hace poco, que es este de los fake news, las falsas noticias, y de la posverdad, que en realidad es una forma elegante de decir mentira, ¿ya? Y bueno, sale este estudio. Yo no sé cuánto es culpa de los arqueólogos y cuánto es culpa de la prensa, ¿ya? Porque la prensa obviamente trata de recibir clics. Hoy en día los clics en la página web es lo que paga, lo que les da el sustento y qué sé yo. Pero uno lee los titulares, uno lee todos los comunicados de prensa. Yo leí una versión preliminar de ese artículo y la cantidad de cosas que no tienen sentido que se dicen ahí son increíbles. Elegantemente mentira. ¿Qué es lo que dice el artículo? Básicamente que los moai están correlacionados y están vinculados o marcan las zonas donde había disponibilidad de agua dulce en la costa, ¿ya? Entonces básicamente que todos los ajú están ahí marcando las zonas donde hay agua dulce. ¿Cómo podemos entender algo así? Bueno, desde primer año de universidad, ya cuando uno estudia ciencia, se enseña que correlación no implica causalidad, ¿ya? Entonces, claro, están las fuentes de agua y están los moai juntos. Eso es cierto, hasta ahí está bien el estudio. Pero que los moai estén puestos ahí debido a que ahí hay agua disponible, eso es la parte que no tiene ningún sentido. Ahí no hay una causa directa. Lo que pasa es que se saltaron una parte. Las fuentes de agua que se encontraron en la isla eran esenciales para la supervivencia de los primeros polinésicos que llegaron acá. Por lo tanto, ellos establecen sus asentamientos y sus aldeas y sus centros poblados cerca del agua. Y como las aldeas ya están acá, cuando se empiezan a hacer construcciones monumentales, no se van a hacer en un lugar donde nadie las pueda ver. Se hacen en tu aldea, en el lugar donde tú vives, porque tú quieres tener un vínculo espiritual con esos moai, con ese ajú. Entonces, claro, los ajus se van construyendo en esas zonas por esa razón, pero no porque el agua esté ahí. Por otra parte, el Rapa Nui no tenía ninguna necesidad de marcar los puntos donde había agua dulce. La toponimia nuestra define, sin necesidad de que haya moai cerca, todos los sitios donde hay agua dulce, y todos ellos sabían llegar a los que había en su sector, en su caína, sabían perfectamente cómo llegar. No necesitan que haya un moai ahí marcándoles el sitio. Y por último, si necesitan una marca territorial, hacen un pipijoreco, pero no van a hacer un moai que tiene su propósito bien conocido, claro, solamente para marcar un sitio con agua. Entonces, eso es lo primero. Por otra parte, el estudio señala, o parte siempre con esa falsa premisa. Hasta hoy en día no se sabía por qué los moai están donde están. Eso es también completamente absurdo. Todos sabemos por qué los moai están donde están. Pero al repetir tanto esa mentira, como que, y sobre todo autores y otras personas que quizás no han venido a la isla o quizás no han leído mucho sobre la isla, ven esa noticia en la prensa e inmediatamente, pum, pum, entran. Oh, mira, estos arqueólogos, esta gente descubrió por qué los moai están donde están. Y finalmente, yo creo que otra cosa que es terrible de ese artículo es que construyen es una falacia que se llama la falacia del hombre de paja, ¿ya? Que es construir un falso argumento para prenderle fuego después. Por eso el hombre de paja, tú haces esta figura, claro, de paja y después le prendes fuego. Porque de esa manera tú le das validez a lo que tú dices. Entonces parten con esta cosa de, bueno, nosotros tratamos de verificar si había correlación entre los moai y otras cosas, como por ejemplo los jardines de piedra, los takarua maea. Y no había correlación entre el takarua maea y los moai. Entonces tiene que ser que era el agua. Pero ¿cómo no van a descubrir que la correlación de los moai es con los asentamientos, con los centros poblados? Entonces, bueno, ese es el artículo que salió hace poco y que está viral en inglés por todos los sitios, por todas partes, y un poco en español se ha publicado también. Yo creo que la moraleja siempre es tener una mente crítica, claro, cuando estas cosas aparecen. Hay buena arqueología y hay mala arqueología. Pasa en todas las disciplinas, yo creo que hay buena arqueología, mala arqueología, hay buena historia, mala historia, hay bueno, en todo, hay cosas buenas y cosas malas.
Claro, en todos los sistemas, los medios de comunicación también, por ejemplo, el Facebook, la prensa, como también el boca a boca en el día a día, cuando uno también no es guía certificado, hay guías certificados y hay guías no certificados y otros que se hacen pasar por guías. Cuando salen al parque, salen al campo a llevar turistas y, bueno, se mandan su comentario. Por ejemplo, es bien conocido los elefantes, una es esa. Ahí en Danoraracu. Sí. Bueno, no sé si habrán sido elefantes marinos que llegaban a la isla en esos tiempos o qué, pero... No, bueno, para el tema de los elefantes yo creo que muchos lo decimos como chiste hoy en día. Yo espero y tengo la esperanza de que hoy en día ningún guía diga lo de los elefantes. No. Ya es suficiente con Sixto Paz contando lo de los extraterrestres. Ya, yo tengo la esperanza de que ya nadie diga la historia de los elefantes más que como un chiste. Pero sí, no, bueno, hay muchas cosas que... Ahora, yo espero, yo pretendo que la gente que va a guiar en el Parque Nacional, que va a guiar en Rapa Nui, sea en Rapa Nui o no basta con ser Rapa Nui nomás para saber. No se conformen con lo que ya saben. Acá siempre uno va aprendiendo cosas nuevas, uno siempre tiene que estar permanentemente perfeccionando lo que sabe, investigando y todo eso, así que eso yo creo que es súper importante y súper necesario. Un buen consejo necesario para todos quienes visitan y llevan, por supuesto, las visitas al parque turista. Querida comunidad, estamos llegando ya al final de nuestro programa Tauja Atupuna. Cristian, una vez más, muchas gracias, por supuesto, al programa de hoy misceláneo. Sí. Y estamos volviéndonos a encontrar la próxima semana con otros temas, muchos más temas relevantes e importantes para compartir con ustedes a través del canal local. Maururu Koruata Toa y Orana. Que haré morita e pura eta e pura ta e pura katuru que haré morita e pura eta e pura ta e pura katuru que haré morita e pura ta e pura tu